¿Vamos o no? O sea que ya tenemos la formulación de los compuestos. Formulación. Hay unos compuestos importantes que se llaman los polihidratados, los ácidos polihidratados. Ácidos polihidratados. Ácidos polihidratados. ¿Ok? ¿Qué significa eso de polihidratados? Significan que reaccionan con varias moléculas de agua, no solo con una. ¿Vamos? Cuando el estado de oxidación, por ejemplo, es impar. Cuando el estado de oxidación es impar. Cuando el estado de oxidación es par. Entonces, se utiliza prefijos. Entonces, ¿qué prefijo se utiliza? Meta, piro y orto. Los prefijos meta, piro y orto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería entonces en este caso los nombres? Sería entonces, para el prefijo meta. Meta. Cuando el estado de oxidación es impar. ¿Vamos? Cuando el estado de oxidación es impar. Un anhidrido más una molécula de agua. ¿Vamos? Meta. Cuando es piro, o sea, para piro, sería un anhidrido más 2 aguas. Y para orto, un anhidrido más 3 aguas. De esta manera. Diferentes cantidades de moléculas de agua, para cada uno aparece entonces su prefijo correspondiente. ¿Y qué pasa cuando el estado de oxidación es par? Sería entonces un anhidrido más un agua. Para meta. Pero si yo tengo 2 anhidridos más un agua, sería la mitad de agua que de anhidrido, entonces para este caso, piro. Y si estamos con par para el orto, sería un anhidrido más 2 aguas. De esta manera. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo, por ejemplo, valencia impar, que es el nitrógeno más 5. El anhidrido, ¿cómo sería? El N2O5. Claro, porque el oxígeno menos 2, aquí este más 5, el 5 pasa acá, el 2 acá y el 5 acá. Anhidrido nítrico. Anhidrido nítrico. Anhidrido nítrico. Vale. Más, ponte que lo hago reaccionar, es impar. Impar. Lo hago reaccionar primero con una molécula de agua. Luego con 2 moléculas de agua y luego con 3 moléculas de agua. ¿Qué es lo que me daría en cada caso? Sería entonces, en el primer caso, H2, 2 hidrógenos, 2 nitrógenos. ¿Cuánto oxígeno? 5 más 1, 6. Que las hago a la mitad se llamaría entonces el HNO3. ¿Cómo se llamaría este? Nítrico. Pero estamos con impar y 1 a 1, 1 y 1. Sería entonces ácido metanítrico. Ácido metanítrico. Y este es el popularmente llamado ácido nítrico. Popularmente llamado ácido nítrico. ¿Estamos? Entonces, esa es la figura de los ácidos polihidratados. ¿Ok? Bueno, vale. ¿Qué pasaría con el siguiente caso? Sería entonces, hidrógeno ¿cuánto? H4, N2. Oxígeno ¿cuánto? 5 más 2, 7. H4, N2, 7. No puedo simplificarlo porque este es impar. Par y par. No puedo simplificar. ¿Cómo se llamaría? Ácido para 1 y 2 siendo impar. 1 y 2 siendo impar. Piro. Pironítrico. ¿Vamos? ¿Y qué pasa con esto? Sería entonces H6, 3 por 2, 6. N2. ¿Y oxígeno cuánto? 5. Aquí 3, 8. Se puede sacar la mitad. H3, NO4. ¿Cómo se llamaría esto? Ácido. Estamos en prefijos impares. Y 1 con 3. 1 con 3, orto. Ácido orto nítrico. De esta manera que vemos ahí. Estos los denominados entonces los ácidos polihidratados. ¿Ok? Muy bien. Lo hago esto porque en algunos institutos
se desarrolla con cierta regularidad el tema de ácidos polihidratados, ¿está claro? En los institutos nacionales públicos no se hace eso, ¿eh? No se hace eso. Y eso se ve ya, sobre todo en una carrera universitaria. Pues bien, continuamos entonces. Ya sabemos entonces lo que son los ácidos, vamos a nombrarla, ya sabemos la formulación y el nombre sistemático, stock y tradicional. ¿Ok? Antes aparentemente resultaba que la tradicional era más fea, ¿no? Más larga, más un poquito porque había que tomar en cuenta los estados de oxidación de los elementos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que de aquí para adelante, tanto de los ácidos como las sales que vienen luego, la forma tradicional es un nombre más corto que los nombres de la sistemática y de la stock. Por lo tanto, nos facilitaría más dar una fórmula tradicional a los compuestos ternarios antes que una fórmula dada en sistemática o stock. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo se nombraría compuestos y empezamos con ejemplos. Por decir el ácido este que vemos acá, el H2SO4. ¿Ok? ¿Con cuánto estaría actuando el azufre allí? El azufre, inmediatamente me pongo a pensar, H2SO4. Sería entonces, esto es 4. El oxígeno menos 2, acá sería menos 8. Aquí el azufre, el hidrógeno más 1, en total aquí más 2. Para que sea neutro, aquí para el azufre sería más 6. Entonces el azufre está actuando con más 6. Vale, la tengo allí. Cuando uso sistemático y stock, el oxígeno ya no se hace terminar en 1, sino el oxígeno se hace terminar, oxígeno menos 2, se utiliza el prefijo oxo. Para el oxígeno menos 2, oxo. Y si estamos en la sistemática, utilizamos los prefijos. Entonces se llamaría tetraoxo. ¿No? Tetraoxo. Oxo. Sulfato. Una cosita importante. Acá siempre termina en ato. Sulfato. ¿Cuánto es el azufre? 6. 5, 6. ¿De quién? De hidrógeno. De dihidrógeno. A mí, fíjate cómo se hace la cosa. Pero tú no me dijiste de que esto que está acá se utilizaba en esto. En este caso, cuando ya tenemos ternarios, el romano se utiliza para ambos. ¿Vamos? Se utiliza para ambos. ¿Ok? Entonces digo, ¿cómo sería para el sistema stock el mismo compuesto? Sería entonces, en este caso, empieza con la palabrita A de ácido. ¿Vamos? Empieza con la palabrita A de ácidos. Entonces se llamaría ácido tetraoxo, ácido tetraoxo sulfúrico 6. Y acá siempre se hace terminar en ico. Que no tiene que ver nada con el oso y el ico de acá. No, sino que acá se hace terminar siempre en ico. Y la tradicional, ¿cómo sería? La cosa más fácil ya. La tradicional para el mismo se llamaría ácido. Y empezamos. El azufre más 6. ¿Cuántos estados tiene positivos tiene el azufre? El azufre tiene más 2, más 4, amigo. Tiene más de 3 o más de 3. Entonces recuerdo entonces, ¿cómo hacía para nombrar en tradicional cuando teníamos más de 3 estados de oxidación? Para 1 y más 2 en hipo y termina en oso. Para más 3 y más 4 solo en oso. Para más 5 más 6 en ico. Y para más 7 y más 8 en per o hiper y en ico. Profesor, pero usted me dijo de que acá el estado de oxidación más 8, existe el estado de oxidación más 8 para los elementos, porque esto significaría que el átomo ha perdido